Excelente, entonces ya tengo la palabra. Ya tiene la palabra. Perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Fefi, por esta maravillosa invitación. Gracias a ti. Gracias a Maciel por el acompañamiento en esa locura. Gracias, doctora. Gracias, Diana. Gracias a todas las personas que de una u otra manera han contribuido a la inspiración, y muy particularmente a mi amadísima Reyando Santos, que con la persona que comparto de una manera muy particular ese amor exclusivo, erótico y sexual. Así es. Bien. Y cuando Fefi me plantea de que voy a tener unos minutos, también yo, como generalmente me siento en la palabra y empiezo a debatir, consideré conveniente hacer una escritura que sea reflexiva, donde aborde el tema de la sexualidad, la genitalidad, incluso el componente de lo que es el género y el rol de género. Y no sé si después nos dará tiempo para reflexionar de pronto más desde un diálogo. Bueno, ya eso será. Pero dice así, con inspirado acento. Fue en mayo de 1965 cuando mi padre y mi madre, en uno de esos encuentros eróticos, sexuales, vitales y genitales, porque no fui bebé probeta, se convirtieron en instrumentos para que de manera más o menos consciente contribuyeran como vehículo y co-creador de este ser que hoy les habla. Al principio yo era una unidad indiferenciada, un cúmulo de células totipotenciales. Cualquiera podía hacer cualquier cosa. Sin embargo, la impronta genética fluía en mi diminuta esencia. Fue mi padre, o más bien el espermatozoide de mi padre, que improntó unas características genéticas que me definirían como varón. Sí, me definieron como portador de un sexo genético. Y ahí está esa impronta, presta a revelarse en la mirada de una sola de mis células a través del microscopio. Y esa impronta genética que se fue multiplicando en esas nuevas células que se ubicaron en el útero de mi madre, fue moldeando de manera inequívoca la morfología de este hombre que hoy está frente a ustedes. En las primeras 6 o 7 semanas, si me hubieran mirado a través de un instrumento que nos acercan a ese universo molecular, atómico, anatómico y subatómico que nos compone, se habrían dado cuenta que apuntaba más a tener genitalmente órganos femeninos. Así es la naturaleza. Todos tuvimos esa morfología inicial. Es todo un misterio. Tal vez por ello los mayas planteaban que el principio del todo y la nada era femenino y misterioso. Por ello la luna y sus fases como bello símbolo de lo indescifrable, porque no se le puede poner cifras a ese encanto de lo femenino. Fue después de 9 semanas de habitar yo en el vientre de mi madre que se fue tejiendo el entramado de células, tejidos y órganos genitales, componentes ellos de mi sistema reproductor. Sin embargo, en todo mi ser, en cada célula seguía y sigue vibrando y fluyendo esa esencia genética XY de mi sexualidad. 9 meses viviendo en aquel refugio donde incluso, como lo demuestra hoy la ciencia, ya tenía mis primeras erecciones, ejercicio de mi sexualidad. Pues si la honestidad es el ejercicio de ser honesto y la fidelidad el ejercicio de ser fiel, la sexualidad entonces es el ejercicio de ser sexual. Y las erecciones, ya sea del clítoris o del pene. Perfecto. Y la erección, ya sea del clítoris o del pene, es una manifestación de la genitalidad y la sexualidad en función. No la única, pero sí una significativa. Al cabo de 40 semanas aproximadamente, un 19 de febrero de 1966, por cierto, mi madre y yo mancomunadamente nos propusimos hacer un trabajo para que yo pudiese salir del útero. Mis testículos ocuparon su lugar en el escroto. Era mucha la expectativa y el deseo de saber cuál era mi sexo. En ese entonces no era común ni asequible las ecografías que lo muestran antes de nacer. Querían que hubiese sido niña. Soy el menor de 7 hermanos. Solo la segunda es mujer. Y en mí esperaban encontrar, entre comillas, la niña que cuidaría a los viejos, como solía hacerse en los hogares de antaño. En esa época no se podía elegir premeditadamente el sexo genético y o morfológico de los hijos e hijas. Hoy, hasta los caracteres sexuales y un montón de rasgos como el color de ojos y piel los podemos determinar desde antes de la concepción, como lo muestra claramente lo hoy llamado bebés a la carta. Y nací varón por elección natural de la vida. Mis primeros años fueron irme descubriendo en mi sexualidad. Me cuenta mi hermana que varias veces me sorprendieron jugando con mi cuerpo y mirando curiosamente lo que yo tenía, como ella dice, entre mis piernas.
y me fueron enseñando con eufemismos para disimular la vergüenza adquirida, según ellos, por un pecado original que me llevó a odiar por muchos años a Adán y Eva. No se toque la cola o el pajarito, eso es sucio, cochino. ¡Cuánto prejuicio! Y me cubrieron. Y me fueron enseñando unos comportamientos típicos de los hombres y a jugar con carritos, pistolas y aviones de guerra. Y a las niñas, dicho sea de paso, que no podían juntarse con los niños, les compraban muñecas desgenitalizadas por vergüenza y ollitas para cocinar. Así subliminalmente nos fueron acomodando en lo que la sociología llama identidad y rol de género. Todo esto en los primeros 10 años de vida, forjando mi carácter, mi identidad y mi rol de género, que fue reforzado con la presencia de un padre y una madre que tenían claramente marcadas esas diferencias. Fui testigo de excepción. Dormí en el cuarto de mis padres por cerca de 9 años. Las condiciones culturales y algunas limitaciones económicas así lo determinaron. Pude ver el ejercicio de su sexualidad con tanto amor, incluso de las manifestaciones eróticas y sensuales que se vivían con intensidad entre ellos. Eso, lejos de traumatizarme, me enseñó a mirar la belleza del amor y la sexualidad y la intimidad de dos cuerpos con sus virtudes y sus defectos, entre comillas. Aprendí que la sexualidad y la genitalidad de una pareja se puede vivir en casa y no necesariamente hay que buscarla afuera. Fue un gran legado de mis padres por el amor que se tuvieron. Un buen ejemplo, diría muchos años después, mi maestro y terapeuta César Hernández. Aunque con mis padres no se hablaba del tema, hoy veo que la sexualidad y la espiritualidad en ellos era el pan nuestro de cada día. Se amaron y se reverenciaron. Pude ver una sola carne en comunión como una sola pareja. Ya en mi adolescencia, el despertar hormonal y el aprendizaje con los amigos marcaría también por el resto de mi vida ese interés por comprender el comportamiento humano y su sexualidad de una manera más formal, que a decir de Paulo Coelho en su libro 11 minutos, desafortunadamente es el sexo y no el amor el que mueve el mundo. Y estudié psicología y sexología para comprenderme y comprender esas diferencias esenciales que nos determinan en el sexo. Sí, nos diferencian porque hombres y mujeres no somos iguales. Y encontré en la sexualidad humana, independiente de la preferencia sexual, un camino de comunicación poética, creativa, porque el sexo crea, la guerra destruye, el sexo recrea, es placentero, es trascendente, incluso en el ejercicio de la genitalidad sagrada, que va más allá de exigencias y estadísticas creadas en las faenas de la industria del porno o censuradas por un moralismo que reprime y niega el libre ejercicio de la sexualidad. Qué bello saber que la palabra sexo etimológicamente viene del griego sectus, separación, diferenciación, sector. Es para distinguirnos, no para extinguirnos. Y desde ahí empecé a respetar las diferencias y a comprender que en mí también hay un remanente en mi esencia femenina y que el feminicidio no solamente es matar a las mujeres como está sucediendo de manera sistemática en grandes ciudades, sino también matarlo en nuestro interior. Y que en esta guerra de sexos hoy en día también se manifiesta en la negación de lo femenino dentro y fuera de sí, por hombres y mujeres, hombres negándola desde su corazón. ¿Será por eso tanto problema cardíaco en los varones? Y en las mujeres habrá una explicación allí por lo que están somatizando en su dimensión orgánica, sexual, cáncer de seno, de útero, miomas, etc. Por ello, como dice mi amadísima Reyán, es fundamental que hagamos las paces con el femenino. Es fundamental que reconozcamos nuestras diferencias esenciales y desde allí trascendamos desde el amor sin negar nuestra sexualidad, más bien reconociendo en ella su dimensión y función sagrada, incluso la de la genitalidad. Génesis, generación, genitalidad, todas ellas con la misma raíz etimológica y que nos remiten al origen de todo. Honrémosla con placer y vitalidad, vivámosla con todo. Vale la dicha, no la pena ser sexuados, sexuantes y amantes, porque si caminante es el que camina y estudiante el que estudia, amante el que ama. Muchas gracias.